Papar. Pero espera. No es por ahí. Lleva más Esa circo. no es la movida. Que de eso no vamos a hablar hoy. Pero no era de humor. Esa no es la Pero no es la no. movida de hoy, ¿no? O sea, no. No te has enterado, ¿no? No. El va que por ahí. quiera verte, que venga a la casa. Su mujer va por ahí debiendo dinero a media ciudad y se mean en mi alfombra. Muy buenas, aquí estamos de nuevo, volvemos a tener al mismo invitado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha gustado, Que me eh? quedé a dormir aquí, no tenía Sí, dónde parece pasar como el- si el tiempo no hubiese pasado. No, che, qué cosa más curiosa lo del tiempo, tío. El tiempo es algo muy relativo y muy importante en la vida, pero es algo que al nota creo que no le importa. Al nota lo que le importa es de las cosas que hablábamos aquí, ¿verdad? Y sobre todo de que nos presentemos porque, claro, la gente que nos ve, que nos escucha, que nos oye, que nos pone sentimientos, pues dirá, ¿y quién está hoy aquí? Pues está nuestro amigo Little en los mandos, como siempre. Hola, ¿qué tal? Yo he venido aquí engañado otra vez, ¿vale? Pero bueno, Pero no ¿por qué pasa dices nada. que te han engañado? Si me has liado tú a mí. A ver, se supone que me iban a pagar y todavía no he visto un duro. ¿no? Eso sí es verdad. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Tú? ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho nuestro colega Sigui, nuestra enciclopedia con patas, que está aquí, dale que te pego al teclado. ¿Puedes decir hola o qué? Muy buenas, Patrick, ¿qué tal? Ah, ¿Cómo buenas, estamos? ¿qué tal? ¿Cómo anda la ¿Todo cosa? bien? Y Edu, que como decimos, pues le ha cogido cariño a esto del programa y ha dicho, pues yo repito. Yo he venido a quedarme. O sea, Claro, quiero opositar. claro. ¿Y de Al qué nota le importa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de los Monty Python, tío. Monty Python. Toma. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. Todos Frente disidentes. Popular de Judea. Disidentes, ¿Qué? hombre. El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Venga, los Monty Python son el tema de hoy y podríamos empezar por ¿quiénes son? Para que la Pues, gente se vaya poniendo en La situación. gente debería saberlo ya, ¿no? La gente yo creo que ya sabe quién es los Monty. A ver, siempre en Así este tipo como de cosas. conceptos, sí, pero cuando- quién es cada uno, de dónde viene, cómo se conocieron. Hay un yankee, yo Sí, el el único que momento sé. romántico. Hay un yankee, hay un solo yankee, es muy cierto. Es la persona con la que más te puedes relacionar tú, supongo yo. El resto son senegaleses. Pero estos son senegaleses. Claro, normalmente para este tipo de cosas siempre hace falta una excusa. La excusa es que hace poco, el pasado día 21, si no recuerdo ¿Una mal, excusa para hablar de los Monty Python? ¿En serio? Una ¿La excusa para hablar de necesitas? cualquier tema, sí. Ah, O sea, de cualquier tema ya hoy en día, como no lo hagas, la peña de... Tienes que contextualizar. Sí, efectivamente. Y como se ha muerto Terry Jones, que Terry Jones era uno de los Monty Python, bueno, el pasado día 21 era el que dirigía principalmente las películas, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para hablar del tema. Me parece bien. Pues empieza por algún lado. ¿Quiénes Pues, por son ejemplo, los Monty Python son, como todo el mundo sabe, son un grupo humorístico inglés que empezó en los años 60, pero una de las cosas más interesantes de los Monty Python es que son, todos los ingleses quieren siempre hacer ver, o hacer creer, mejor dicho, que son unos intelectuales, pero en este caso son unos intelectuales. Son gente que estudió en Oxford y en Cambridge, específicamente en Cambridge estudiaron John Cleese, Graham Chapman y Eric Idle. Ujú. Y en Oxford, Terry Jones y Michael Palin. Luego tenemos a Terry Gilliam, que es el americano del grupito que estaba hacía cartoon y hacía dibujitos y hacía O sea, cómics. la única persona normal era el yankee, ¿no? No, sí, al revés, o era sea, el que quiero estaba decir, más loco. era el más chalao. O sea, chalao de la Pero cabeza. chalao y lo sigue estando. O sea, es una persona realmente diagnosticable, el Terry Gilliam. O sea, una persona diagnosticable, realmente diagnosticable. Me cae bien ese tipo. Pues, ¿sabemos cómo se conocieron entre ellos? Sí, ¿Sabemos? pues por ejemplo, en el caso de estos tres, de la gente que estudia en diferentes escuelas, Claro. pues se conocieron En allí. su escuela. En Cambridge, por ejemplo, tiene una muy buena, un muy buen grupo de teatro cómico, entonces pues ahí empezaron a conocerse ellos, empezaron a escribir cosas juntos, empezaron a escribir cosas para algunas radios, empezaron a hacer sketches para algunos programas de televisión, hicieron algunos programas de niños. La cosa es que poco a poco, y por cuestiones sobre todo televisivas y de radio, fueron conociéndose y cruzándose en la vida unos de otros. Y acabaron diciendo, oye, sobre todo cuando se quedaron sin trabajo todos, cuando todos se Importante, quedaron sin curro como y se nosotros. conocían, como nosotros efectivamente, Apuntamos por que es eso. una razón perfecta para reunirse, y dijeron, oye, y eso sí, claro, a Terry Gilliam lo habían conocido en Nueva York. Uno de ellos lo había conocido en Nueva York. Eric Idle lo había conocido en Nueva York y dijo, oye, ¿por qué no nos traemos este nota
que sabe hacer, es muy cachondo, tiene una mente está un poco chalado de la cabeza, nos puede hacer unas animaciones muy guapas y tal. Venga, veniros. Y decidieron entre ellos, habiendo escrito, claro, habían escrito cosas muy distintas. O sea, había gente que había escrito sketches para programas para niños. Yo tengo una pregunta, Sigui. Eran estudiantes en Cambridge en Oxford, pero de arte dramático, de dramaturgia o de matemáticas. No. O sea, John Cleese quería ser abogado. Vale. Michael Palin creo que estaba estudiando medicina. O sea, eran de cosas completamente entonces se conocieron Era gente seria. Claro, pero que hacían el humor, que es cosa muy seria. ¿Sabes? O sea, pero que había algún grupo de teatro, o sea, va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. O sea, eran gente seria. ¿Y qué les pasó entonces? No han dejado de ser serios nunca, Se creo. juntaron. O sea, es que nunca han dejado de ser serios. Eso es lo que pasa con los Monty Python. ¿Puede ser el caso de estos cómicos / humoristas que son muy graciosos, pero luego en la vida real, entre comillas, son unos insoportables del copón? No. O sea, son gente, son unos cachondos mentales, habla con él, pero son gente que están distintos. Tienen un sentido del humor muy particular, ¿no? Son Al gente final con este humor muy inglés, muy cínico. Y son gente, claro, son gente que también, sí, eso sí es cierto, que les pasa mucho a los ingleses, pero en el caso de los Monty Python yo creo que tienen razón, que te tratan como un inferior. O sea, si están hablando con nosotros, nos tratan como inferiores intelectuales, que lo somos. O sea, es que en ese caso no tendría... Pero claro, tienen toda la comedia que han escrito ellos, la han escrito con una investigación. Luego hablaremos de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, por ejemplo, con las leyendas artúricas y demás, pero investigaron un huevo y leyeron un huevo para poder parodiar y pervertir el tema del que estaban hablando. Como grandes intelectuales interesados en la cultura inglesa que eran, todo, aunque el humor pudiese llegar a ser muy, muy estúpido, muy, muy tonto, muy, muy absurdo, venía por algo. Venía por algo o no. O sea, a veces eran simplemente, tienen algunos de sus sketches favoritos, son sketches completamente absurdos, o sea, que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Tendríamos un equivalente en España o no tienen un parangón, ¿no? No tienen... Lo que sí hay muchos humoristas que están influidos. Han sido influenciados. Claro. Martes y 13, por ejemplo, es muy el que se me viene al principio en la cabeza. ¿Pero porque se vestían de mujeres o...? No, por el humor un poco absurdo, tirando lo absurdo. Empanadilla. No se debe preocupar porque, como usted sabe, somos un gabinete de abogados serio y prestigioso y, bueno, quiero que sepa que hemos recurrido la sentencia al Tribunal Superior y en hora mala, pues seguramente le conmutarán la pena. Lo que no puedo decirles cuánto ni cuándo, pero en ese caso también hemos recurrido, compañeros nuestros, al Tribunal Constitucional, donde allí seguramente su caso pues no tendrá ningún apelativo con la pena que le conmutan. De todos modos, usted no se despreocupe. Yo creo que los que más publicitan haberlo hecho son los de Muchachada Nui. Claro, o sea, son que se visten de mujeres también. Exactamente. También. Son los que más, un poco, quizá el más obvio. Pero yo creo que no. O sea, aparte que creo que no se parecen. No se parecen. Bueno, también son épocas... Sí, son épocas distintas, efectivamente. Muy diferentes. Sí. Claro, y las razones por las que se hace comedia... Pero las razones por las que se hace comedia, si la haces bien, siempre son las mismas. O sea, la razón por la que haces chiste y haces comedia pueden ser siempre las mismas. Pero yo creo que el que se te puede venir a la cabeza más rápido son Muchachada Nui y yo creo que no. Yo creo que no se parecen en nada. Bueno, pero es por número, porque también hacían sketches. Efectivamente, pero luego eso sí. El humor realmente no tiene nada que ver. No, o sea... no es... No. Hacen una cosa que sí hacen mucho... Yo creo que lo que más los imitan es el tema de cuando hacen sketches que son programas de televisión. O sea, cuando el sketch consiste en un programa de televisión con un presentador, invitados y tal, imitan mucho lo que hacían los Monty Python. Pues yo creo que les funcionaba mucho mejor. O sea, dentro del humor de los Monty Python les funcionaba mucho mejor a ellos. Pero bueno. Y la cantidad de cosas que hacían los Monty Python que no se podrían hacer ahora. Un montón. No se puede ser tan políticamente incorrecto. En cuanto hablaremos a lo largo de este programa. En cuanto entremos a las películas, efectivamente habrá un montón de cosas que hoy en día... Aparte, igual es verdad que ya no porque no se pudiesen hacer por el tema de corrección política, sino porque creo que hay cosas que hoy en día quizá al público no le funciona. A mí sí, y yo creo que a nosotros también. Pero yo creo que hay gente a la que quizás no lo cogen o... Porque somos unos antiguos, digo. Porque somos unos putos antiguos. Estamos viejos. Bueno, ellos empezaron haciendo radio, programas para niños, pero ¿y esto fue derivando en...? Esto fue derivando eso, a lo que iba. Ellos se reúnen y dicen,
no tenemos curro ninguno, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos a proponer un programa a la BBC. Estamos aquí, vamos a la BBC, que es donde se pueden hacer estas cosas. Van a la BBC, proponen un programa y le dicen, vale, ¿pero de qué va a ir? Bueno, pues de comedia, de tal, de risa, de sketches. ¿Presentan bien. un guión? No. ¿Cómo que no no? presentan nada. O sea, el cero. Van Pura allí fe. simplemente un programa de humor. Tienen su currículum, tienen lo que han hecho, la BBC los conoce porque ya han puesto ráfagas suyas, han escrito para algunos programas. Y han allí dicen, ¿pero de qué va a ir? Pues no lo tengo muy claro. No te rías que es peor. No te rías que es peor. O sea, sinceramente, llegaron muy sinceros diciendo, pues no, la verdad es que aquí no tengo muy claro. ¿Va a haber canciones? Bueno, ¿por qué no? Pues a lo mejor sí, ¿por qué no? Tal. Entonces dice, venga, vale. Pero tenéis solamente 13 programas. O sea, una temporada, ¿no? Vale. Y salen de allí y dicen, ¿ahora qué coño hacemos? Tenemos que hacer 13 programas, tenemos que empezar. Esa reunión podría haber sido un propio sketch de los Monty podría Python. haber derivado en un sketch de los Monty Python. Perfectamente. ¿no? La primera parte con la segunda parte, que hacen la parte, que se juntan. Y estamos hablando de Flying Circus. De Flying Circus. Claro. And this is the Spanish Inquisition hiding behind the coal shed. Oh, I didn't expect the Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Evidentemente esto lo hemos escuchado todo, la gente medianamente culta, gente con la que me quiero relacionar, habrá entendido lo que se ha dicho aquí, la gente que yo no me he enterado gente con la de que te nada, quieres relacionar tampoco se ha enterado. La gente, no, o sea, la gente que no lo ha entendido, o sea, no tengo ningún interés en relacionarme con ellos. Bueno, o sea, Pero ya se supone que lo que acabamos de escuchar es gracioso. eso es Flying Circus. Vale, Flying Circus. ¿Pero te refieres a Siggy o al programa de...? Eso también era gracioso. Vale, ¿qué pasa con Flying Circus? Flying Circus es un programa muy típico en el sentido de cómo está estructurado. O sea, es un programa simplemente de sketches, de humor, ¿vale? Esto lo hemos visto, ya se había visto muchas veces, pero no como lo hace esta gente. O sea, esta gente se inventa una manera de hacer humor bastante extraña. En fin, eso es lo que tú opinas, tío. Os veo un poco con sed, ¿no? Sí, tío. Está pasando la algo gente aquí. en YouTube pensará que estoy alcoholizado, pero Pero por la Pero garganta no, para que pero no pase. es alcohol, no es alcohol. Sí. No se sabe. De hecho, hacen 4 temporadas de Flying Circus en las cuales van aflojándose un poco, van un poco desilusionándose con el proyecto ellos mismos. De hecho, en la última temporada, que es la 4ª, John Cleese no está. John Cleese, que yo considero quizá con Graham Chapman, yo creo que es el mejor actor que tiene. Digamos, es casi la estrella del grupo, ¿no? Sí, era el más lo ha conocido. sido, ¿no? Cuando empiezan es el más conocido. O sea, es el que ya había salido más en televisión. Porque él era era el más conocido. guapo. Curioso, El pero guapete, el altete. Bueno, el más guapo no, el más guapo, Guapo, dicen que es guapo. Michael Palin. O sea, el más. O eso decían. Guapo. Era una época complicada. Guapo, porque guapo no pelo- creo que haya No era ninguno, ninguno, ¿vale? vamos. Yeah, sorry about that. Pero El- eso me interesa que me lo cuentes tú. Sí. O sea, John Cleese dice que no estaba en la última, pero los Monty Python eran un grupo que, o sea, no es como Martes y 13 que duraron lo que duraron y luego se separaron. Iban y venían un poco, ¿no? O sea, hacían otras cosas entre medias, o sea, no era un O sea, grupo... cuando estaban dedicados a Monty Python, sobre todo en las primeras temporadas de Flying, ahí sí estaban 100% a Flying Circus. Es que John Cleese sí era un tío que él sí quería ser actor. O sea, él sí quería no solamente ser, él quería ser actor. Aparte, él era actor. de hecho él volvió. O sea, Sí, claro, no estuvo en la 4ª temporada del serial, pero en las películas sí está. Hombre, claro, sí. Él hizo... o sea, las películas estaban en todas, pero él hizo cuando estaba haciendo la 4ª temporada, él hizo Fawlty Towers, Ajá. que era otra serie inglesa gran muy serie, cachonda. sí. Claro, entonces él dijo, no, me quito de en medio un tiempo, tal. Y esa 4ª temporada, que es la más floja, con diferencia, no estaba John Cleese. Era un grupo que funcionaba muy pues, estando todos juntos. O sea, cada uno tenía un rol muy particular. O sea, durante la serie se vio claro Sí, qué que roles Faltaba tenían cada uno. nuestro colega. no he visto ningún capítulo de esa 4ª temporada, pero no me imagino a los Monty Python sin John Cleese. Es O sea, muy no sé extraño. si es el más guapo o el mejor actor. Quizá el que más carisma tiene. Sí, yo creo que sí. Sí. O sea, yo creo que es el más carismático. Luego el que ha funcionado mejor, porque Graham Chapman también era muy buen actor, pero Graham Chapman no tuvo tiempo de demostrarlo. La cascó y no hubo nada que hacer. Pero John Cleese luego
yo creo que sí que ha sido el que ha demostrado que es mejor actor de todos ellos. Sí, el más reconocible, el que más gente fuera de los Monty Python Efectivamente, reconoce, y el que más mejor carrera ha cineasta. tenido. Y el mejor cineasta, o sea, el que ha sabido levantar películas después. Bueno, Terry Gilliam es mejor cineasta que No, sí, también, John perdón, Cleese. cierto. Perdón. Del Flying Marvel. Circus, ¿cuál es vuestro sketch favorito? No sé, ahora mismo no sé. Piensa rápido que este estudio está pagado por horas. Quizá el del loro. Albatros. El del el del loro muerto, de los más famosos y de los mejores, el del arreglador de bicicletas, que también es muy bueno. No sé, hay muchos, los andares estúpidos, son muchos. Vamos a escucharlo un poco en inglés. Ay, qué gracioso. A mí es que no me hace ninguna gracia. Bueno, luego, después de este momento de Flying Circus, se armó la gorda. ¿Cómo se armó la gorda? Vale, ¿qué pasa? Esta gente, aquí hay una cosa curiosa, es decir, Flying Circus es un programa que está funcionando de puta madre en Inglaterra. Sí. Ay, he dicho una palabrota. Funcionando magníficamente gracias a todo el mundo. Era un gran éxito. Dicen, hostia, esto hay lo que podemos llevar a exportarlo. Estados Unidos. ¿Qué pasa? Hay un primer problema, filtro técnico, y es que aquí se emite en PAL, allí se emite en NTSC, y era una conversión muy cara. Sí. Entonces, ¿qué es una de las cosas que dicen? Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a rodar otra vez algunos de los sketches mejores y más famosos y tal que hayamos hecho con Ian McNaughton, que era uno de los directores continuos que había tenido Flying Circus, y esto lo grabamos y lo emitimos allí. Y lo mandamos allí a Estados Unidos, lo La estrenamos madre como de película. Terry lo quería ver. Efectivamente, Terry lo quería ver. ¿Y funcionó en Estados Unidos? Y funcionó, sí y no, o sea, funcionó regular. Funcionó, pero el producto en sí no es muy bueno. O sea, la película en sí no es especialmente buena, pero sirvió para presentarlo y sirvió para que fuese otro éxito también en Estados Unidos, los Monty Python. Entonces, en esa momento de estar rodando una película, lo que ellos saben que se iba a estrenar, dicen, oye, ¿por qué no intentamos hacer una película? O sea, algo que vaya de una sola cosa, de un solo tema, que no sean sketches, intentamos unirlo todo. Ahí John Cleese sí era un tío muy insistía mucho en que no tenemos que hacer si hacemos una película tiene que ir de algo concreto, la estructura tiene que estar bien hecha, tenemos que contar una peli. ¿Qué contamos? Pues fue cuando se les ocurrió hablar de algo muy inglés, que son las leyendas artúricas. Y el Santo Grial. ¡Soy vuestro rey! Pues yo no le voté. A los reyes no se les vota. Entonces, ¿cómo llegó a ser rey? La dama del lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. Esto va dedicado a todos los republicanos de España. Los caballeros de la mesa cuadrada. Los caballeros Y de la sus mesa. locos seguidores. Y sus locos seguidores. Gran título en español. O sea, Y corto, sobre todo corto. La búsqueda del Santo Grial me parece un gran Yo he de El decir que Santo Grial, simplemente. De Holy Grail. sí, solo. sí. yo he de decir que es mi película favorita de los Monty Python. ¿Se dice Monty Python o cómo se dice esto? Si dicen como tú quieras decirlo. Monty Python, Los pero bueno. los Monty Python. Los Monty Python. Pues, Monty Python. me amigo mío, parece- Monty Python. Me parece la mejor película porque quizá ¿Sí? es la más loca y yo estoy loco y me gusta ese rollo. Es verdad que quizá La vida de Brian es mejor película como película, pero quizá conecta más conmigo ese rollo absurdo, irreverente que tiene Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Qué poético se Qué pone, poético, qué poético. Peter, ¿eh? A mí me gusta muchísimo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Me fascina esta película. Es la película más... O sea, con la que más sufrieron, evidentemente. O sea, la de rodaje más sufrido y más loco y más... La que se hizo con menos dinero. Pero claro, porque se metieron a dirigir ellos, ¿no? Se metieron en dirigir los dos Terrys, Terry Jones y Terry Ahí Gilliam, está. y no tenían ni puñetera idea. O sea, Nada. hacer esa peli fue su primera experiencia Efectivamente. en Haciendo la dirección y aprendieron a hacer una peli, que es como mejor se aprende a hacer películas, haciéndolas, ¿no? ¿Y se Pero ponían, claro. ¿se ponían de acuerdo o tenían No, problemas? ahí había una movida. Es decir, esta gente, el que más tenía ganas de... O sea, los dos tenían muchísimas ganas de ser director, pero durante el rodaje de Se armó la gorda, que la dirigía Ian McNaughton, completamente colocado de alcohol,
Terry Jones decía, hostia, yo esto lo puedo hacer mejor. Yo creo que Sí, esto lo puedo hacer mejor. Sin alcohol. Sin alcohol, yo esto lo puedo hacer mejor y esto tal. El Terry Gilliam estaba chalao, perdido, diciendo que él también quería dirigir una película ya, tal. El Quijote. Eso le vino un poquito después, pero sí. Pero le dio. Pero le dio y dice, venga, pues la dirigimos los dos juntos. O sea, tenían aires de grandeza todos, ¿no? Sí, claro, son cómicos y son ingleses, ¿no? Y son Monty Python. Sí, son de grandeza. Que no son cualquiera. Excepto que dice, cometen el error de decir vamos a dirigir la película los dos Terry. Cada uno se fija en una cosa completamente diferente. O sea, Terry Jones quiere terminar los putos días sí o sí y Terry Gilliam está chalao diciendo no, aquí falta una sombra, aquí falta paja, aquí falta no sé qué. Chalao con el aspecto visual. Los actores, claro, habían rodado solamente tele con cámaras de 6 milímetros a toda leche. Y que un director, están haciendo una primera película, y que un director repita tomas porque ha fallado algo que no es uno de ellos, ha fallado algo del fondo, ha fallado algo de un color que hay no sé qué, hay un carro que está mal colocado. Pues claro, ahí Terry Gilliam era el diseñador, porque también diseña aparte de las animaciones, es el director de arte, digamos, el diseñador de producción de la película. Entonces, claro, está muy centrado en lo visual. Y porque claro, Terry Gilliam, eso no lo hemos hablado, tiene un papel diferente en el grupo, es el americano, pero también es el que menos actúa. Sí. O sea, el que menos papeles hace, sale mucho menos. Y no escribía. O sea, en las pelis sí, pero el Flying Circus, él creo que no era guionista. O sea, ¿no? Siempre tiene un rol extraño y era el diseñador también, es el que hacía las animaciones estas tan fantásticas. Entonces, claro. La mano en la sombra. Ese caos brutal con alguien un esteta tan claro, o sea, con una estética tan clara, debió ser un choque de trenes importante. Muy loco, la gente estaba desesperada. Estaban rodando en Escocia por toda la zona de Glencoe y tal, y dijeron un frío, imagínate, y luego encima eso no se nota bien en la o sea, una película en la que eso son una serie de caballeros buscando el Santo Grial, tal, pasean por varios sitios, visitan varios castillos, pero no. Solamente hay un castillo en la película. Y además no es de allí. En un sitio. 1 kilómetro cuadrado de película. Y no es de allí. Que sí, es de allí, ¿sí? Es de allí, pero es un castillo privado. O sea, no, todos los castillos públicos que tenían, que Escocia es una maravilla de sitio, los castillos que puedes visitar son acojonantes. No pudieron utilizar ninguno. Por cuestiones de. Porque iban a usarlos para movidas completamente irreverentes. O sea, ellos presentaban, mira, queremos rodar una película en la que pasa esta movida. Claro, y el escocés decía, aquí esto no nos vamos a hablar de gente, unos caballeros bailando. O sea, y una gente. No, esto no lo vais a hacer aquí. Entonces, consiguieron un castillo privado y en ese rodaron todo. En un castillo de Dune se llamaba. Quiero recordar. Entonces, sale ese y el último. El último, verdad, que es otro, el del final. ¿Y qué me dices de la escena del convento? Convento / puticlub. El del castillo del Anthrax. Sí. Que el nombre dicen en la película. Podríamos haber elegido otro nombre. Pues mira, o sea, esa escena es brutal. O sea, esa escena, nada más que es Michael Palin el que acaba ahí medio por casualidad. Él no dice nada, el pobrecito. Todo lo están manoseando y llevando de un lado para otro. Las caras que pone es tan genial, tío. O sea, esa escena. Y tampoco se puede hacer hoy en día, evidentemente. Esa es la que no se puede hacer. Eso no se puede hacer hoy en día. O sea, no puedes poner a un grupo de locas. Chicas vírgenes de 16 a 21 años, ¿sabes? No se puede. Imagínate eso ahora. O sea, te imagínate esa locura ahora. Y más estás poniendo. O sea, no queda bien, no queda bien. O sea, no se puede. Oye, respecto al guión, ¿tiene alguna particularidad? Es un guión que escriben. O sea, la primera vez que pueden escribir un guión de principio a fin. O sea, entonces en el guión ellos trabajan todo lo que pueden. En aquel momento, evidentemente, se nota, sobre todo cuando hacen después la vida de Brian, que no tenían la misma mano. O sea, para cohesionar una historia, tenían un montón de sketches que unieron de manera, en algún momento, algo artificial y tal, pero bueno, y de hecho es una película que no tiene final. No sabían cómo terminarla y acaba que de repente aparece la policía. A mí ese final me parece grandioso. Yo sé que es incorrecto a nivel de guión o lo que tú quieras, pero eso es una película así tampoco hay nada correcto o incorrecto. O sea, es la anarquía total. La anarquía absoluta. Que eso también pasa mucho en la serie, o sea, en los dibujos, iba a decir. En Flying Circus hay veces Claro, es abrupto los finales. Es que es una cosa que falta. A veces faltan el punchline, lo que llaman el remate. A veces no está en los sketches y lo que parece que es el remate es el principio del siguiente. Entonces eso, a veces se limpiaban las manos y dicen, mira, esto tengo un principio, tengo una premisa que es la hostia, pero claro,
¿Qué coña? O sea, ¿cómo terminó esto? Que esto sea gracioso. Joder, qué libertad, qué gozada, ¿no? Absoluto. O sea, y que te funcione, y claro. efectivamente, Claro, y que claro. funcione, porque eso lo hace otra gente. O sea, eso lo hace otra gente. Otra gente, no vamos Otra a poner gente. nombres. Bueno, yo voy a hablar de mi libro. A mí esta De tu peli, de tu peli. para esta gente, para esta gente Para como esta Little, gente como él. para mucha gente es su peli favorita de los Monty Python. Para mí es una peli que admito que me gusta más hablar de ella, recordar las escenas que verla. O sea, viéndola se me hace curioso. pesada. Pero yo tengo una pregunta para ti, Edu. ¿La has visto bajo los efectos de algún... Psicotrópicos. No, de algo? la he visto rodeada de gente bajo los efectos de... Quizá te de falte psicotrópico, unirte me a la fiesta con ellos. Ya es lo que pasa. Yo no digo Yo me nada, limito al tampoco. ruso blanco. No es un ruso blanco, que está prohibido. No os preocupéis, esto es Entonces- todo. entonces- Escocés, entonces, ¿qué me como está la tierra subiendo a mí? donde O sea, grabaron el... Sí, la gente que nos está escuchando y no está viendo el vídeo de YouTube. Sí, brindemos, si se oye. En verdad estamos bebiendo algo, pero tranquilos, que no corremos peligro. Nada, todo bien, ¿eh? Todo bien. Luego Lo cogemos el que- autobús. Vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar de la vida de Brian, si os parece. Vale, como queráis. Como Venga, un queráis. poquito de la Digo, vida de si, Brian. si te queda algo así súper importante que Sí, contarnos. a mí me queda una cosa. Venga, cuéntanosla. Creo que tiene la mejor escena de comedia Ujú. de la historia del cine de comedia. Estamos Que es hablando... de Caballeros de la Mesa Cuadrada. Sí. Que es el cruzar el puente. O sea, todos los chistes que hay ahí, pero es que el momento de, dice el otro, ¿cuál es tu color? O sea, primero le pregunta una cosa súper difícil. ¿Cuál es tu misión? Pero primero le ha preguntado a otro, ¿cuál es tu color favorito? Entonces dice el verde. Entonces al siguiente se lo pregunta otra vez. Dice, el verde dice, no, el rojo, boom, y lo mata. O sea, quiero decir, un chiste tan sencillo, pero creo que es el mejor chiste de la historia del cine. O sea, me parece brutal. Y luego, como remata con lo de la paloma, etcétera, toda esa escena me parece magistral. ¿Lo ponemos esa escena? Sí, Por favor, porque a él no le escuchémosla. gusta verla, pero nosotros vamos la a vemos. ponerla. Escuchemos. ¡Stop! ¿Cómo os llamáis? Sir Galahad de Camelot. ¿Qué buscáis? El Santo Grial. ¿Cuál es vuestro color favorito? Verde. ¡No! ¡Bravo! Sí, a él que no le gustaba, a Edu que no le gustaba ver la película, sino hablar de ella, pero me gusta, pero por sketch le cortaría sí trozos y iría a lo Sí, me gusta. sí A me la, gusta. a la cosa cachonda. ¿La vida de Brian también la cortarías a cachitos o No, esa pero te con la vida de ves Brian, entera? si me permitís contar mi historia, pues yo la No, cuento cuenta, también. cuenta, por O sea, con la vida de Brian me pasa algo curioso y es que me hace gracia las veces pares que la veo. O sea, la primera vez que la vi... ¿Que la ves siempre 2 veces seguidas? No. A ver, la he visto 5 veces. Una en español, otra en inglés. ¿Este quién es? ¿O seis? ¿Este quién es? ¿Es amigo tuyo? Sí, ¿Quién la ha traído? Vale, Yo soy el que se queda a dormir Sigue, en por el favor. estudio. O sea, la primera vez que la vi en versión original y no me hizo mucha gracia también porque yo no entendía tanto inglés entonces al leerlo y no me reí tanto. Pero la segunda vez que la vi, nos la puso nuestro profesor de griego en clase. Ujú. ¿Qué? ¿Qué cosa? Sí, o sea, era un profesor que buscaba cualquier resquicio para no dar clase. O sea, llegaba todos los días, 15 minutos tarde, todos los días, y lo teníamos a primera hora. Daba media hora de clase, cogía el periódico El País, lo levantaba y decía, chavales, descansad. Uy. El país. Al rato alguien le Es que decía, el griego es profe. denso. Sí. Le decía, profe, cuenta un chiste. Bajaba el periódico, contaba un chiste malísimo, volvía a subir el periódico y ya está. Y un día, pues para no dar clase, nos puso la vida de Brian doblada. Y en la escena de las pintadas, que eran en latín, no en Hostia, griego, pero hostia. también estudiamos latín, o sea, toda la clase nos meamos de la risa. O sea, fue grandiosa. Romanes eunt domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice romanos marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín? Vamos, vamos. Romanus. ¿Que se declina cómo? Anus. ¿El vocativo plural de anus es? Ani. Romani. Bueno, es una buena manera de aprender latín. Yo corto los cojones. doy un punto a favor a tu profesor, que seguro que es de los profesores de los que más te acuerdas. No lo dudes, no lo dudes. Griego no Y aprendió. te enseñó Pero- algo pero- importante, que A ver, es los esto- Monty Python. Esto no lleva a un sitio interesante, el tema que lo hablaremos un poquito más hacia adelante, que el tema de los doblajes de los Monty Python, que a mí
me encantan. O sea, a mí me encantan también. las películas dobladas, especialmente La vida de Brian. O sea, A mí La vida también, de es que a mí me hace más gracia La vida de Brian doblada. La vida de Brian doblada. Venga, que- hablar de los doblajes ya que ya había empezado. Bueno, me empezamos un poquito antes porque ¿cuándo empieza La vida de Brian? La vida de Brian empieza cuando están haciendo la gira para promocionar, o sea, para estrenar y promocionar Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. En un momento dado le preguntan al grupo, oye, ¿cuál es vuestra próxima película? O sea, ya que habéis hecho una, ¿cuál es la próxima que vais a hacer? Y Eric Idle, en un chiste que se le ocurrió en ese momento, dijo, vamos a hacer Jesus Christ Last for Glory. O sea, vale, o sea, entonces, esa idea... Traduce para la gente con la que no te quieres relacionar. Lujuria por la gloria. O sea, es una maravilla de título de la vida de Jesucristo, lujuria por la gloria. Esto se queda en la mente de los Monty Python completamente en la nuca de todo el mundo, especialmente de John Cleese y de Terry Gilliam, diciendo esta película hay que hacerla, tío. Esta película hay que hacerla. Y en un principio, nada, se reúnen todos en Barbados, que tienen un tiempo para poder trabajar juntos, y escriben... ¿Barbados qué es? Barbados. Barbados en barbecho. ¿Es Barbados? ¿No es Barbados? Barbados. Es ¿no? Barbados, pero de repente he dicho, Barbados ¿será que o lo está diciendo con un acento Yo creo que era así Barbados. especial? Barbados. Barbados. Como estábamos hablando de griego, Last for yo ya me Glory. he liado. Last for Glory. Last for Glory. Y escriben La vida de Brian como Coño, en Barbados, tío. O sea, qué gusto, qué gusto. poder- ¿Quién no? ¿Quién no super escribe? ¿Quién no relax y escribiría ya. la vida de Brian en Barbados? En Barbados. Entonces, En Barbate. Papar. papar. ¿Ves? Si es que no podemos. La vida de Brian, que es es el guión en el que más trabajan juntos y en el que más lo cierran y en el que yo considero todavía que es el más redondo para mí es lo mejor que han hecho los Monty Python. Empieza ya con... Hay un momento en el que ellos dicen, hostia, esto igual hay que tener cuidado. Sí, O sea, porque a esto lo mejor igual- la liábamos. Esto igual hay que tener cuidado. Entonces, todo el tema que estábamos hablando antes de esto no se podría hacer, esto no se podría hacer. Esto no se o sea, podría hay hacer. ciertas cosas que ya entonces no se podían hacer. Claro, ya había que tener cuidado. Y esto hoy en día no se puede hacer ni de coña. Bueno, Sobre- es que- ¡Oh, sea, sí! Yo no estoy de acuerdo con eso, porque es una película que se pone muchísimo ahora. De hecho, se pone más ahora que antes, en Semana Santa, en Sí, Navidad. sí, si se estrenase ahora ya sabemos todos Ponerse, quién sí. protestaría y por qué, y Efectivamente. bla, bla, bla. Y sería un coñazo Efectivamente, impresionante. porque se protestaría por sitio completo, o sea, Sin haberla visto, por a supuesto. empezar sin haberla visto Pero ¿se protestaría por el tema religioso o por otras Por el cosas? tema religioso, como Pues, se protestó y en por su otras momento. cosas, y por cosas nuevas. Es decir, hay chistes que tampoco puedes hacer que no tienen que ver con la religión en la vida de Brian, que no se podrían hacer tampoco hoy en día. O sea, el chiste de Loretta. ¿Cuál es? El chiste de Loretta está complicado hoy en día. ¿Cuál es? El chiste de Loretta es el de... yo Bueno, quiero vamos ser a mujer. escucharlo. Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. Vale, Hombre. este chiste hoy en día está complicado. O sea, este chiste hoy en día porque está ridiculizando o estás riéndote de una actitud que hoy en día pues no te puedes reír. O sea, no puedes hacer un chiste, no puedes hacer comicidad sobre eso. Es Bueno, imposible. ya al ser una película de culto Pero el ya se le da chiste, una de las cierta- mujeres con barba, de la lapidación. Hostia, ¿Se eso puede es- hacer o no se puede hacer hoy en día? Yo creo que sí, pero habría mucha gente que protestase, pero Sí, yo creo sí, que, pero que- bueno, que todo la es gente todo lo protesta todo el contrario, tiempo, o sea, ¿no? que reivindica... o sea, habría gente que le molestaría, pero es al revés. Pero la O sea- gracia de ahí también es que la mitad de la gente que está haciendo de mujer son hombres. Son Claro, hombres claro, haciendo claro, de claro, mujer, claro, haciendo de sí, hombre. sí, ¿Sabes? sí, sí. que es muy bueno, tío. Pero bueno, como decíamos, al ser una película de culto ya se le da una cierta permisividad que a lo mejor si la rodaran a día de hoy, pues Y se quien le no pondría se la más dé, pegas, peor pa' se él. podría- Exactamente. Pero bueno, Pero ya de por sí era una película que ya tenía una polémica Sí, antes de estrenarse. Sí, ya venía. Ellos decían, bueno, esto hay que tener cuidado. Entonces, bueno, aún así, se lanzan a la movida. En un principio, el proyecto acaba en EMI, que es una productora inglesa. La van a producir y 7 días antes de empezar a rodar, lo lee el cabeza de la. ¿Dos? ¿Dos? 2 días antes de empezar No, a rodar, antes, se echan antes. atrás. 2 días antes. Que no, si tardaron un poquito más. Ese dato lo sé yo. Esto me encanta. Los dos Espera, directores espera, están peleando entre ellos. Has estado media hora hablando tú Wikipedia, solo, yo callado, Wikipedia. porque no Dos. sé nada del Flying Circus, porque vi algunos sketches que tampoco me gustaron tanto, pero este dato lo sé. No, 2 espérate. días antes de empezar a rodar. O sea, yo no sé cuándo se lo leyó el señor. Cuando Claro, les yo te- dijeron que no, Claro, yo te estoy Era diciendo 2 días cuando antes de él empezar a dice, rodar. cuando el señor este dice, mira, esto, sobre todo porque tienen que tener un poco de tiempo para que ocurra lo que ocurrió después.
No, pero que fue de cuando era el rodaje oficial. Luego se retrasó un poco hasta que entró lo que vamos a contar Lo que ahora. vamos a contar ahora, efectivamente, que eso es después. Pero la movida es que el cabeza de Emmy dice, no, esto no lo hacemos nosotros ni de coña. Estamos locos. Estamos locos, ya había dinero gastado, ya había comprado vestuario, ya había Claro, localizaciones decorados cerradas. en Túnez. En Túnez, efectivamente. Un viaje a Túnez. Un viaje a Túnez, sí. Viaja a Túnez y dice, mira, no, entonces, ¿qué pasa? Eric Idle, que era muy amigo, pues ya no es amigo suyo. Después de esto. Sigue de George y, Harrison. Pues se pelearon cuando se murió, ya dejó de hablarle. Dejó de hablar cuando se murió. George Harrison dice, hostia, pues yo esta peli yo la quiero ver, yo esta peli le envié el guión, lo flipó. George, ya estamos hablando, esto es muy post Beatles, ¿eh? O sea, esto es finales de los 8 años después de la disolución de. Exacto, estamos hablando ya, Beatles, esto es post Beatles. Pues, pues yo quiero esta película. Estoy tal. forrado, yo pongo y forrado, manteca. tal. Entonces, ¿qué pasa? Hipoteca su casa, hipoteca el estudio. Fíjate, y consigue. No tenía billetes de los royalties. No tenía suficiente. Lo tenía Michael Jackson, tío. Hostia. Ya los tenía Michael Jackson. Todavía no. Entonces, claro, dice, y son $4 millones. Entonces, el tío se crea una productora que es Handmade Films. De pounds. 4 millones de pounds. Sí, ¿qué está 4 millones de pasando? libras. O sea, de pounds. Y con ese dinero se hace la vida de Brian. O sea, siempre hacen el chiste de que como él quería ver la película, es la entrada de cine más cara de la historia. Él pagó una entrada de cine de 4 millones de libras para poder ver la vida de Brian. Total. Ruedan la vida de Brian en No en le Túnez. salió mal. No le salió nada mal, la verdad. Rueda la vida de Brian Túnez. Rodaje bastante tranquilo. Claro, ¿qué pasa aquí? Aquí dicen, mira, Terry Gilliam... Terry Gilliam, tú a dibujar. Terry tú Gilliam, haces dibujitos. No, Cuando no haces molestes. dibujitos, tal, los que tú quieras, no haces... Pero aquí dirijo yo. Entonces, Terry Jones dirige bastante bien, considero yo, ¿no? Sí, es un buen director de comedia. Sí, yo creo que sí. O sea, Terry Gilliam quizás sea un cineasta mucho más reconocido y con un estilo más peculiar, pero para este tipo de películas creo que Terry Jones era un director más acertado. Sí. Y una película me parece muy bien dirigida. Todo el aspecto visual, igual que en el caso de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, lo lleva Terry Gilliam. O sea, hay una cosa, por ejemplo, en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que es todo el aspecto sucio, podrido, asqueroso del barro, la mierda, de todo, que está muy guay, es o sea, tiene un aspecto muy realista, muy bueno, que hace que la comedia funcione mejor. Sí, además, acostumbrados a las pelis de Jesucristo, que todo el mundo Exacto, está súper limpísimo, limpio, exacto. rubísimo y tal. O sea, en esta peli se agradece esa mugre, ¿no? Porque es muy realista. Es muy o sea, la guay. comedia es el género más estilizado, pero la mugre estiliza también. O Y sea, la le da mugre ese punto real que... y hace La que mugre estiliza. Me gusta Sí, esa frase. Sí, eso La creo que arruga es debería de bella. haber una camiseta que pusiera esa frase. Es el leitmotiv de la vida de Siggy. La arruga es bella y la mugre estiliza, tío. Mírame Bueno, el sobaco. exactamente de qué va la vida de Brian. Pues la vida de Brian, eso es interesante, porque en un principio el guión... la vida de Es Brian interesante va, de cojones. La vida de Brian va de un tipo al que confunden con un mesías. En una época en la cual todo el mundo estaba buscando un mesías, los judíos todos estaban buscando un mesías, lo confunden con un mesías cuando no es él. Porque él es el de la casa de al lado. Porque es de la casa de Y al ha lado. nacido a la vez. Efectivamente. Entonces, hay una cosa que la historia de Jesucristo no Está es pasando allí. no ha pasado y aparte no sabemos nada, la vemos dos momentos, vemos el momento del nacimiento, vemos el momento del famoso discurso, el famoso sermón de la montaña. Bueno, era su vecino, claro. Era su vecino, claro. Pero la peli no sigue su historia, o sea, que es completamente paralela. En un principio sí, John Cleese cuenta, y hubiese sido una película muy interesante, que en un principio una de las ideas que era para hacer la vida de Brian era que Brian era el discípulo número 13. ¿Vale? El discípulo número 13 que no está nunca ni en los cuadros, nunca se habla de él, porque era el discípulo, pero nunca conseguía llegar a los momentos importantes. O sea, pues se los perdía por cualquier chorrada, pues porque su mujer le decía no sé qué, porque se le partía la pata al caballo, por cualquier movida, nunca llegaba a los momentos guay. Pero fue una idea que se desechó, que hubiese sido bastante interesante, por otro lado, bastante cachonda. Y decidieron el rollo, no, pues vamos a hacerlo de un falso mesías, no un falso mesías que engañe, que también había mucho, sino que todo el mundo dice que es el mesías y no lo es. Y el policía está huyendo. Es un prota que huye de la trama toda la película. Eso, Graham Chapman, que eso es curioso que sea el protagonista de las dos, o sea, Arturo y Brian. Y Brian. Yo creo que antes has dicho que te parecía muy buen actor, a mí me parece un gran reactor, o sea, reacciona muy bien a todo lo que le pasa, o sea, le están pasando putadas todo el rato y las caras que pone, las Son reacciones geniales. que tiene son geniales. Son o sea, el tío tiene John Cleese quería ser Brian. O sea, John Cleese estuvo
peleando por ser Brian Eldur, porque quería hacer una cosa que no había hecho nunca, que no había hecho ningún Python, que era hacer un personaje durante toda la película de manera tan continua. Bueno, en Los Caballeros sí, había algunos que eran secundarios que sí tenían un personaje continuo, pero él quería ser eso, un personaje que llevase todo el personaje en la película encima y que fuese uno solo. Y de prota. Y de prota. Pero Feliz hubiera sido un buen Jesucristo. Si se hubiera ido sobre Jesucristo, hubiera sido ahí con una melenita, hubiera sido un buen Jesucristo. Bueno, pero estuvo bien que no metieran el tema de Jesucristo porque podrían haber enturbiado un poco la trama y se habría perdido un poco el guión. Sí, yo creo que es más gracioso como. O sea, lo podrían haber hecho, seguro que hubiese sido genial, pero yo creo que la idea, la decisión de tomar el contar la historia de este tío me parece mucho más. Me parece genial. Me parece una idea maravillosa el cómo cuentan la vida de un personaje que está huyendo de la trama toda la peli. O sea, que es algo súper. Huyendo de su propia vida. Claro, huyendo de su propio protagonismo toda la peli. Hay una escena en concreto que pues claro, la peli no habla tanto del cristianismo como de la gente, no tanto de la religión como de cómo la gente la malinterpreta o interpreta lo que sale de los cojones. Como a base de malinterpretaciones se crean las religiones. Se crean las religiones, efectivamente, a base de un montón de errores y que alguien cuenta no sé qué después y otro alguien cuenta no sé qué después, pues se crean lo que hoy en día son religiones universales en las que hay que la siguen los dogmas que son malas traducciones, malas interpretaciones, etcétera. Sí, la escena me refiero a la escena de la sandalia. La escena de la sandalia cuando está Brian huyendo y se le cae una sandalia y el pueblo entero coge la sandalia y cada uno interpreta. Pues no, hay que seguir la sandalia, no, hay que quitarse una sandalia y andar. No, hay que. O sea, ahí en nada está explicado la historia de las religiones en 5 minutos. O sea, cómo la gente. Y hay uno que dice algo y dice, pues sí, pues se queda. Eso va a ser. Bueno, eso va a ser. Vamos a escucharla. ¿La escuchamos? Dale. Vamos. Nos ha dejado una señal. Mirad, nos ha dejado un zapato. El zapato es la señal. Sigamos su ejemplo. Todas las facciones que había durante las épocas religiosas con los romanos. Estamos hablando del Frente Popular de Judea, por ejemplo. ¿Qué opinarían hoy las izquierdas del Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular? Bromean mucho ellos mismos sobre el tema, claro, ¿sabes? Pero no es gracioso. En la vida real no es gracioso. Ellos le dan un poco a todo el mundo en esta película, ¿no? Esta gente derecha, izquierda, como debe de ser, arriba, abajo, claro, da igual. Aquí todo el mundo. Aparte, todo el mundo no solamente los critican, los dejan en ridículo, que es lo mejor. Eso es lo mejor. Que es dejar en ridículo y humillar a las perspectivas y las opiniones de la gente. Porque es que es muy fácil. Porque es muy fácil. Empezando por el Frente Popular de Judea y terminando por los propios romanos, que son imbéciles. Que son completamente imbéciles. Son todos imbéciles. Uh-huh. Bueno, pero los romanos de la peli, pero los romanos de Roma, un beso a todos los romanos de Roma. Sí. Los romanos de antes, los que ya están muertos, esos ya son imbéciles. Los que la liaban parda, esos no. Oye, hablando de liar la parda, el mundo, el tema del doblaje que estábamos hablando, sí, por ejemplo, que el iba a ser doblaje. interesante. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi he visto las dos películas de los Coen, de los Monty Python han sido dobladas. Y yo o sea, los doblajes me parecen geniales, me parecen fantásticos. Y hay una cosa que se dice mucho cuando hablan de los Monty Python y que es un error, y es que dicen que los Monty Python, en las comedias de los Monty Python, o sea, las películas de los Monty Python, ellos siempre hacen, sus actuaciones son completamente serias. Y no hacen en ningún momento ademán de comedia, pero sí lo hacen. Ellos eso no es verdad, claro. Ponen voz de tonto, ponen voz de imbécil, hacen comedia física continuamente. Y eso es lo que se criticaba mucho del doblaje, por ejemplo, La vida de Brian, que el doblaje está hecho como si fuesen con voces idiotas. Pero perdona, es que la película también. Sí. O sea, Eric Idle está poniendo voz de tonto todo el rato. El Poncio Pilato. O sea, Terrillón, todos ponen voz de imbécil continuamente. Que es de las cosas más graciosas que tienen. Sí. O sea, el tema de cómo juegan con los acentos, cómo. Entonces, el hecho de que cómo transportaron eso al español me parece muy, muy acertado y muy, muy bien hecho. O sea, y ellos también hacen. O sea, la comedia en los Monty Python surge de muchos sitios, no solamente de la situación. O sea, no surge únicamente, no es una comedia pura que surge únicamente. O sea, los personajes de los Monty Python saben que están en una comedia. Claro. Ellos saben que están haciendo comedia, ellos saben que están haciendo de reír.
y lo hacen muy bien, porque Pero son grandísimos La actores. excepción es también Brian, es Graham Chapman, que está huyendo, Efectivamente. que estaba pensando ahora, que es Efectivamente. José Luis Gil, el doblador también de Nemo, y el que hace del señor Cuesta en Aquí no hay sí, quien viva, sí. que son personajes que también Patrick están Swayze. que no quieren que les pasen cosas, que están huyendo todo el rato de las locuras de los demás. O sea, Efectivamente. está encasillado en ese tipo de papeles, ¿sabes? Bueno, también dobló a Ace Ventura, que es todo lo contrario. Ah, bueno, mira, Y a- por lo menos le dieron y a un Patrick respiro. Swayze y dobló a En Dirty Dancing. En Dirty Dancing, sí, sí, Efectivamente. que si ves Dirty Dancing pensando en el señor Cuesta, es Es otra duro, cabeza, una es cosa muy rara, duro. ¿eh? Es otra película que quiero ver. O sea, yo A lo quiero ver- mejor, a lo mejor te cambia hasta el sentido de la vida. Hostia. Hostia. Qué bien ¿Has visto traído, cómo- ¿Has señorita visto como Patrick. hilo, Como hilo. Bueno, solamente creo que una cosa más de la vida de Brian, y Venga. es el hecho de que veáis cuando se estrena la película es un pelotazo bastante grande y una gran polémica. O sea, aquí sí se destapa la polémica, hay una de gente que no la había visto, evidentemente, como pasó con... Como siempre. Con Dogma de Kevin Smith. Con Dogma de Kevin Smith, con La Última Tentación de Cristo, como pasó incluso con Jesucristo Superstar. O sea, críticas por todos lados sin haber visto la película. Y hay un debate en YouTube, lo podéis encontrar en YouTube, de la BBC, de que están John Cleese y Michael Palin con un obispo y un cura ingleses, que es una maravilla de debate. O sea, no quiero decir nada, Sobre pero la peli, sobre la polémica. sobre la polémica de la película, sobre si realmente están riéndose y cachondeándose de la religión y del cristianismo o no. O cómo está tratada esa comedia. ¿Pero el debate es serio o estos dos se chotean? O sea, Pues ¿cómo es la curiosamente historia? los que están más serios son ellos dos y los dos curas se les va un poco la pinza y se convierten en personajes de los Monty Python, los Son dos como- curas. serían como los santos hoy en día, que, o sea, gente Sí, ida, un poco. Claro, no tanto los santos. Se porque, puede claro, decir que los santos está ido en un programa de sí, ¿no? Bueno, si nos ataca nos dará publicidad. No, claro, Sí, por favor, sí, los sí. santos, por favor, Federico, por favor. Hola. Yo creo que Don Bienvenido. Federico, Don Federico es una persona con mucho sentido del humor. Sí. Salvo cuando se meten con él. Bueno, el tío está loco, ¿vale? Eso lo sabe él, ¿no? Pero sería buen Pero él escritor no de está sketches, loco, tío. él tiene sí lo sabe. tiene su Pero universo. está loco también en de buen rollo. Nosotros también estamos Loco de buen locos. rollo. Bueno, tú Hostia, eso estás también. casi de Quiero pertenecer a otro grupo de psiquiátrico, locos pero- que no sea el mismo de los santos, por favor. Y que a mí es que no me hace ninguna gracia, ninguna gracia, ninguna gracia. ¿Queréis comentar algo más? ¿O queréis hacer un comentario algún Yo momento? que me pasó es que las dos pelis me las contó mi amigo Salvaguerra, que es una persona que contando las películas hace que las películas sean mejores. Entonces luego la ya te dio escena, bajona. la primera escena, la de cómo llegan los Reyes Magos y se equivocan y cogen contada por Salvaguerra, es mejor. Invitarlo algún día a este ¿Cuándo programa. viene Salvaguerra? Es mejor que en la propia Que película. la propia película. ¿Cuándo viene Salvaguerra? Pues vendrá pronto, vendrá Venga, pronto. cuando pronto. habremos- solamente una única cosa hablando del tema de la censura en la vida de Brian. En guión, y se rodó, solamente se quitó una cosa. O sea, ellos mismos censuraron una cosa, quitaron una cosa, porque era un personaje que se llamaba Otto, que era un judío que quería era un judío nazi. Y él quería, que lo hacía Eric Idle, quería una raza judía pura. Ahí Chiste se complicado cortaron. también en Quería cierta matar a época todo de el la mundo vida. y que solamente hubiese una raza judía pura. Se llama Otto. Pues Otto, como cuando la película iba a estrenarse en Estados Unidos, dijeron, oye, en Hollywood hay unos poquitos de judíos Que se pueden con poder, molestar. hay unos poquitos judíos con pasta. No sé yo, vosotros veréis tal, y al final decidieron. Busca otra historia. Hostia, está la patria hoy. Otra historia Está como el bien. sentido de la vida. Claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de qué va eso. ¿Y yo qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? Nada, querida. Usted no tiene título de doctora. Nosotros lo haremos. ¿Y esto para qué es? Es el aparato que hace ping. El sentido de la vida. ¿Qué me contáis? Pues vuelve a ser una película de... O sea, después de la vida de Brian, que yo sigo considerando su mejor película y lo mejor que han hecho, incluso más que Flying Circus, es un poco un vuelta al origen de lo que fue Se armó la gorda. Ujú. Es otra película estrenada en cine y una película de sketches, que es lo que hacían ellos. Yo creo que en este punto, y todos lo sabían, estaban un poquito más quemados, estaban todos un poco más cansados unos de otros, ya tenían ganas de hacer otras cosas. Tienen menos ganas de hacer chistes. Y es una película en la que yo considero es mi película menos favorita de los Monty Python. De hecho, hay momentos en los que creo que en los que me aburro, en los que no engancho con la película, en los que no termino de... Me río, a veces paso y me voy a las escenas que más me gustan. Bueno, eso pasaba un poco con Flying Circus. De tanto surrealismo, al final es difícil ver muchos episodios seguidos. Efectivamente, a mí es lo que me pasa con esa serie. O sea, me hace gracia un rato, que eso sí, para mí, los une con Muchachada Nui.
me hacen gracia un rato, un sketch. Cortito. Como lo vean un programa entero o 2 seguidos, o sea, acabo saturado. Muy quemado. Quizá al sentido de la vida le pasa un poco igual, ¿no? Para mí es mi película favorita con diferencia de los Monty Python. ¡Wow! Aquí Pro- tenemos Bueno. polémica. Interesante. Probablemente porque no me la contó antes Salvaguerra. Porque la vi virgen y es la que más me gusta. Y además, cinematográficamente, visualmente, es la que mejor rodada está, con Eso sí, con eso sí, mucha eso es diferencia. cierto. Esta Fueron aprendiendo, nunca ¿no? la he visto doblada. Y para mí, aunque sea de sketches, etcétera, etcétera, para mí es mi favorita con diferencia. Salvaguerra, ¿Sí? ¿ese señor Sí, quién sí, es? sí. ¿Quién es Salvaguerra? Un buen amigo mío, mi gurú, o sea, me ha contado tantas películas antes de yo verlas que luego las he visto y no me han hecho tanta gracia. Claro. O sea, es director también de cortos y un buen amigo. Ah, es director de cortos. Lo tendremos aquí próximamente para que hable de su corto. Sería un gran invitado. Se reunieron tras la vida de Brian, había pasado Sí, un unos tiempo. poquito tiempo después se reúnen y deciden, bueno, tenemos que hacer otra película, vamos a hacer otra peli, querían hacer otra peli. No sé por qué no se decidieron, sobre todo después de hacer 2 películas normales, quiere decir que no fueran de sketches, decidieron hacer otra película de sketches, quizá porque tenían muchos sketches también escritos de la época de Flying Circus que no habían podido hacer. Es una película con un poquito más de presupuesto, tienen sketches más caros. Ujú. Tienen con efectos especiales bastante Tiene un potentes. primer episodio que es como una especie de corto totalmente de Terry Gilliam, ¿no? Sí, efectivamente, que es una fascinante, locura. brillante. Que yo creo que es lo o sea, mejor de la película. buenísimo. Con gente, con oficinistas, una guerra de oficinistas, que las oficinas son barcos, es una cosa, Sí, sí, sí. es una locura, que se Compañía lanzan aseguradora archivadores. Crimson. O sea, O sea, es una locura. Por eso, para mí es lo mejor de la película, con diferencia, es el arranque y después de eso son sketches mucho más normales. Son sketches típicos de los Monty Python, con la típica comedia de ellos. Los diálogos son a veces... Están muy bien rodados, eso es cierto. Tenían más pasta, tienen unas cosas con efectos especiales. Por ejemplo, toda la secuencia del restaurante con el nota buena son una... Digamos que la factura de... La factura es mejor. La factura sí, mejor de Y su tiene carrera. grandes números musicales. Tiene muy buenos números musicales, y visualmente muy atractivos, todo el del espacio es chulísimo, pero a mí personalmente es una película que es, por ejemplo, que puedo ver desordenada, y a veces prefiero ver desordenada. Prefiero ver, hostia, hoy estoy más en el... para ver, tengo más humor para ver esta secuencia, o esta escena, o este sketch, o este tal. Y hay momentos que me meo, o sea, que me despollo de risa, y otros que es verdad que me resultan un poquito pesados. ¿Por qué fue? ¿Cuándo la viste por primera vez El sitio de la vida? Edu. De adolescente. Para ser tu peli favorita. De adolescente, Efectivamente. no sé con qué años exactamente, pero de adolescente. ¿Antes que las otras o no? Después. Después, o sea, las otras 2 las viste más o menos en Por el orden que después están de la vida de Brian, seguro. hechas. Vale. Y sí, o sea, no sé, para mí me parecen muy brillantes muchos de los sketches. Mi favorito es el número musical que decíamos que tenía, el de Every Sperm is Sacred. Todo esperma es sagrado, Es me sagrado. parece absolutamente brillante la canción. Creo que pudo influir este número musical en la escena mítica de Amanece que no es poco, la de qué complicación si se te para el corazón. O sea, creo que Hostia, pues no había caído, tiene pero un de tono verdad. muy parecido. Desde aquí nuestro pequeño homenaje al recientemente fallecido José Luis José Cuerda. Luis String. Podría ser uno de los productos en español o del Más cine montipanesco. Sí, más Exactamente. hemos pensado antes en grupos, en cómicos y tal, pero quizá lo más parecido al humor Python sean esta trilogía de pelis de José Luis Cuerda, capitaneada por Amanece que no es poco, desde luego. Que también... Esas películas son muy difícil separarlas de España, o sea, Claro, de la cosa de española. nuestra Pero igual idiosincrasia. que los Python son muy ingleses y el humor es muy inglés. Efectivamente, a eso voy. Pero es que eso en vez de diferenciarlos creo que les une. Les une más, claro, efectivamente. de ser muy localistas. Lo que se Esa dice cosa siempre, localista. cuanto más local, más universal. ¿no? Pues, Efectivamente. La opinión de John Cleese respecto a esta película Él se hizo considera popular. que es la más floja de todas las películas de los Python. Bueno, está bien. Considera que no hay, que no tiene, una de las cosas que dice que una palabra que él utiliza mucho, que no tiene momentum, que no hay nada que impulse a la Impulso, película, exactamente, nada que la impulse de manera como si hay un impulso en la vida de Brian o hay un impulso en la comida de la mesa cuadrada.
te guste más o te guste menos, pero tienes claro de qué va, tienes claro para dónde va, y en esta no estaba tan La claro. autocrítica siempre es necesaria, sobre todo cuando ya estás terminando un proyecto y vas a empezar otro. Aquí, una vez que pasó El sentido de la vida, ¿ellos qué hicieron? ¿Siguieron? Pues ¿Se los Monty separaron? Python Cada uno por su lado. se separan, hicieron un par de actuaciones más juntos, pero algo muy en teatros y tal, y nada, y los Monty Python pues acabaron, se separaron y no a ver, me refiero, no hicieron más películas. Como cine posterior, ellos sí por separado sí han Pero hecho sí algo sus cositas. ahí. Se separaron, pero no enfadados, ¿no? Porque siguieron colaborando, siempre unos o sea, no hay nada en lo que estén, bueno, un homenaje a Graham Chapman, sí, bueno, claro, ¿cuándo muere Graham Chapman? ¿En qué año? Poco después muy poco después del sentido de la vida. 84, claro, también eso motiva, 85. eso también motiva que se separen, ¿no? Claro. Pero siguen colaborando entre ellos. Las pelis que dirige uno siempre trae, o sea, la única peli en la que sale es una peli dirigida por Terry Jones, en la que salen, o sea, en la que más salen es una adaptación de un cuento infantil muy popular en Gran Bretaña, que es El viento en los sauces. Que hay, pero claro, hacen de señor sapo, o sea, no tienen nada que ver con los Monty Python, pero sí que hicieron muchas pelis. Terry Gilliam, de hecho, varias las produjo también George Harrison. Las vendían en los carteles, las vendían como pelis de los Monty Python. Ellos estaban completamente en contra, pero los productores decían, mira, era exactamente igual. O sea, yo quiero que la gente, con que hubiera dos Python, ya era una peli de los Monty Python en el cartel, ¿no? Pues Jabberwocky, o sea, la primera peli en solitario de Terry Gilliam, La bestia del reino, que el protagonista es Michael Palin. Los ladrones del tiempo, que también es de Terry Gilliam, producida por George Harrison, que escribió incluso una canción para la peli. También sale John Cleese y sale Michael Palin también. Y sale Michael Palin. Terry Jones dirigió Eric el Vikingo, que también salen John Cleese y Michael Palin. ¿Cuándo fue? Que es curioso porque esa película tiene, estamos acostumbrados a la versión del director, y esa peli tiene la versión del hijo del director. Bueno, un montaje que hizo muy tierno, el hijo ¿no? de Terry Jones, sí. Y eso, y siempre o sea, siguieron colaborando, no acabaron peleados, ¿no? No, ningún momento acabaron peleados. Sí, no. Aunque realmente, si os dais cuenta, he dicho una serie de títulos y he dicho los mismos nombres todo el rato. Siempre el mismo. Sí. Eric Idle, ¿qué? Porque tenían más. Bueno, sí han colaborado. Eric Idle, ¿no? hizo una adaptación operística de la vida de Brian, que se llama ¿cierto? No es el Mesías, Sí, es sí. un chico muy travieso. Es un chico muy travieso, que es como, no es una ópera, es oratorio, creo que se llama. O sea, que es como cantantes de ópera, pero vestidos de smoking, y, o sea, no haciendo el teatro, digamos, sino leyéndola, que tenía apariciones especiales de Terry Gilliam, de Michael Palin y de Terry Jones. O sea, el que ahí faltó fue John Cleese. Fue John Cleese, efectivamente. O sea, siempre falta alguno, pero yo creo que lo hacen un poco calculado Sí, para que no se pueda vender como algo de los nuevos de los Python. 100%, efectivamente. Entonces, miento, volvieron a unirse hace unos pocos de años para un par de actuaciones en el O2, que fue un recopilatorio de todos los, no de todos, de los sketches más famosos, que se llamaba, bueno, claro, faltaba Graham Chapman, evidentemente, porque se había muerto. Pero era el de, ¿cómo se llama? Almost Dead, o algo así se llamaba. Monty Python Almost Dead. Casi muertos. Y fue un grandísimo éxito. Una promo muy graciosa de los Rolling Stones. Muy buena, o sea, efectivamente. Diciendo, estos tíos, ¿sabes? Pero ¿qué años tienen ya? O sea, ¿cuánto tiempo llevan actuando? No sé qué. Que además dice, lo mejor que hicieron es de hace años. Sí. ¿Puede ser que los Monty Python sean ahora más célebres que lo que fueron en la época de los 70? Yo creo que no. Yo creo que su época más célebre fue Flying Circus y cuando las pelis, o sea, a principios de los 80, yo creo que, o sea, siguen siendo muy famosos y siguen siendo muy conocidos. No han sido olvidados, sin duda. No han sido olvidados, pero yo creo que el estrellas del rock eran en esa época. O sea, yo creo que ahora mismo hay, de hecho, bueno, no sé si las nuevas generaciones, gente que no sé si los buscan, gente no sé si los buscan o los conocen, igual el nombre Monty Python les suena, pero no sé si alguna vez los buscan, les da curiosidad o si lo entenderían. Los millennials son millennials somos nosotros. También somos millennials. No, creo que no. Oficialmente lo somos. Pero es que es curioso porque la concepción que tenemos de millennial es de la siguiente generación realmente, sí. Pero bueno, da igual. Los putos millennials. Están los millennials y los putos millennials. Los jovencitos a lo mejor no les interesan mucho los Monty Python, ¿no? Entonces los millennials somos nosotros y los putos millennials son los otros. Los centennials, los exennials. Un saludo a todos los millennials. Un saludo a todos vosotros que estáis escuchando en
vuestros móviles, ¿entiendes? Que os pagan vuestros padres. A ver si nos vamos de la casa de la madre ya, ¿eh? Sí, no, exactamente. Pero bueno, sí, aparte de todas estas películas que nos dice Edu, no el más prolífico, pero el que más quiso hacer cine, aparte de Terry Gilliam, evidentemente Terry Gilliam se convirtió en un director de Hollywood. O sea, hizo películas como Brasil, hizo 12 monos. El Rey Pescador, maravilloso. Hay que El Rey hablar Pescador. detenidamente de la carrera de Terry Gilliam. Que Si algún día hablaremos de él con tranquilidad. No, ahora digo. Vale, es que da para yo mucho. lo que tengo que aportar de la carrera de Terry Pero así Gilliam como es por que encima. Vale. la gran adaptación del Quijote que ha hecho Terry Gilliam se llama El Rey Pescador. No Sí. es el No es hombre el- que mató no a es Don el Quijote. El Rey Pescador es una de las mejores adaptaciones del Quijote y una película maravillosa. Maravillosa de bonita. Pero, ¿y Mi por favorita qué de es Terry su Gilliam. fijación? ¿Quién con es el Sancho Panza de esa película? El Nota. Jeff Bridges. O sea, ¿y quién es el Quijote? Maravilloso también. Robin Williams. O sea. ¿Pero por qué esa fijación con el Quijote? Bueno, es una Porque- historia universal. De hecho, el Quijote es mucho más leído fuera de España que en España. Sí, porque en eso- España el castellano antiguo tú te pones a leerlo y es insoportable. Complicado. Entonces la gente que lo lee fuera leen traducciones contemporáneas. Claro. Ha habido un par de Andrés Trapiello y Arturo Pérez Reverte han hecho adaptaciones al castellano El actual. lenguaje más Ajá. actual. Para eso, precisamente para eso, para que Para que sea los más fácil. españoles podamos leer con gusto, Exactamente. con deleite nuestra Literatura. nuestra obra magna de la literatura. Sí, es uno de los libros más leídos de la historia y es cierto lo que dices, que es más célebre fuera de España, más leído fuera de España. Quizá en España, en época escolar y en el instituto, intentamos meterlo con calzador, ¿no? Pero va un poco por Pero al final trocitos, todos ¿no? hemos Es visto como que nadie se lee adaptaciones, los el dibujos, Quijote la de Fernando entero. Rey, Sí. películas, pero claro, ¿cuánta gente conocemos así de nuestra edad que se haya leído el Quijote? Yo a ninguno. ¿Entero? O sea, Conozco a uno que se lo ha leído 2 veces. Ahora, pero a una joder, persona. Ahora mismo, Sí. Arturo, el señor Pérez Reverte, está cagándose en nuestro. Cualquier estupidez, cualquier gilipollez, si me pides la palabra, es aceptada con calor, aplausos, enseguida se apuntan a ella. Pues lo no, pero- saludamos también. pero él, porque- él ha hecho una adaptación, o sea, es una labor pedagógica muy, muy interesante. Menudos incultos esto. Yo estoy Bueno, ya, lo esto es lo siento. que Pérez hay. Reverte dice que el Quijote no hay que leerlo hasta que no cumplas 40 años porque no lo vas a hasta que no tengas un número de sabores en la vida acumulados, no vas a entender el Quijote. Nosotros ya Así podemos. que Nosotros ya estamos- podemos. yo noto 40, o sea, yo sin Bueno, sabores a señores, punta pala. Mirad esta bata. un brindis por el señor Pérez Reverte. Por Pérez Claro que Reverte, sí, por claro que favor. sí. No tengo Claro que nada. sí. Yo te doy. Dame, echa ahí. Salud. Pero efectivamente Terry Gilliam se puso a hacer una serie de películas en Estados Unidos, consiguió lo que quería, que es hacer ser un director de cine reconocido, Lo con una consiguió marca a base personal. de pasarlo mal y de peleas y peleas y peleas. pero le encanta. O sea, Sí, su sí, propia a historia a él él le le encanta. Su propia historia de sufrimiento en Hollywood a él le flipa. Yo sigo creyendo que su mejor película es El Rey Pescador, sin lugar a dudas. Es la película que más me fascina. no escrita suya. por él, No escrita y por él. creo que eso ayuda. Eso ayuda muchísimo. Es mejor director que guionista. Sí, Quizás bastante su más. gran éxito ha sido 12 monos, ¿no? Sí, comercial, sí. que espérate, estoy pensando sí. después, sí, no hay Sí, nada. sí, comercialmente. Para mí, yo que soy muy comercial, soy muy de Hollywood, ¿vale? Y Streaming, no es mi favorita. 12 monos es película tampoco Es muy escrita buena, por él. muy buena, tampoco Está por- David Peoples, que es el que escribió Blade Runner, el que escribió Sin Perdón, un guionista acojonante. Y es una película muy... Pero eso ahí sí que, en mi caso, es que me gusta más El Rey Pescador. No te sé decir si es mejor El Rey Pescador que 12 monos. Claro, pues son claro, dos yo hablo de grandes la que pelis. más me gusta. que Pero es- la que más me gusta es El Rey Pescador, que me parece una peli brillante. Luego volvió a trabajar también con el Nota otra vez en Thailand. que es para mí su peor película. Que es una O sea, película- es insoportable. Pero bueno, no Yo la puedes vi en el hablar Festival así de del San Nota. Sebastián con que él estaba en la sala, se salió de la sala, Todo el mundo. gente a punta pala, y lo primero que hizo al acabar la película es decir que eran gilipollas. ¿Sí? Todos los que se habían salido. ¿Sabes? Yo no me Se habían salí, perdido el final. pero claro, sufrí, así no se puede. sufrí, o sea, vaya película. La película más extra. Es un acercamiento al rollo, a ese tema ya tan manido en la ciencia ficción, que es el tema de Alicia en el País de las Maravillas, pero oscuro. Esa cosa de convertir en oscuro todo. No, es que es muy oscuro. Una Alicia en el País de las Maravillas oscura, que Es que un acaba siendo un atormentado. coñazo. Que encima el Nota hace de muerto toda la peli, tío. O sea, el Nota hace de muerto toda la puta película. De vago ¿Eso sí, será pero de un muerto no. spoiler Entonces, lo que estás haciendo ahora No, mismo? no, porque se muere, vale, se muere nada más sabe. empezar. O sea, se muere de una manera como muy grotesca y tal, ¿no? Muere por unas razones muy grotescas, que no voy a contar, porque eso sí es para verla. Claro. Pero está muerto una manera malísima, absurda. Y luego claro, siguió con esta movida suya de películas imposibles de hacer, la del Quijote, que estuvo
años intentando 25 hacerse. Años, O sea, una locura, pasó por miles de actores, se murieron, o sea, una cosa de loco. Claro, yo luego viéndola digo, coño, si este ha sido el guión 25 años, entiendo que nadie quisiera producirlo. Sí, pero creo que no. O sea, no, el guión si lo ves se nota que hay cosas, nuevas que son contemporáneas, pero... Uf. Y nada, y esa fue finalmente esa ha sido la última, que por cierto se estrena ahora en Estados Unidos. Sí. Supongo Supongo que se estrenará además sí. en Los Ángeles y Nueva York. 4 cines poco más. y a pelarla. ¿Qué ha hecho antes? Pues hizo la peli esta de los hermanos Grimm. Yo creo que una de las más controladas por estudios fue esa. Sí, una la peli de muy los hermanos entretenida. Grimm, muy de encargo. Pero le pasa un poco como Orson Welles. Cuando están bajo los estudios, para mí hacen sus mejores películas. Cuando son totalmente libres, para mí se les va un poco la olla. Pero dentro del sistema de los estudios, que tanto odian, hacen obras maestras. Sí, hacen películas muy buenas. Cuando están un poquito controladas, tienen un par de productores detrás que lo eligen muy bien los estudios. Dicen, mira, no, espérate. Relájate un poco, esto no se va a hacer. O sea, aquí no te vas a gastar este dinero en hacer, yo qué sé, no lo vas a hacer. Y salen películas que están bastante bien. A mí me gustó mucho la de los hermanos Grimm. Tuvo también muchos problemas con la de el Dr. Parnassus, el ingeniero Dr. Parnassus, que eso fue otra movida de película. Sí, se le murió el un prota, el actor. Se le murió el Heath Ledger y acabaron haciéndola gratis. Bueno, no gratis. O sea, ese dinero fue a parar a la hija, ¿no? que tenía con Michelle Williams. Colin Farrell, Jude Law y Johnny Depp acabaron haciendo. Y tuvo la suerte de que podía poner una excusa a que esta gente le cambiara la cara. Que era como era el maestro, el personaje este era el maestro de ceremonia de este circo ambulante. Ajá. En según qué mundo estuvieran, pues se inventaron por la cara que iba a tener caras distintas. Pero bueno, otra gran pelea, otro gran problema que tuvo que superar este Terry Gilliam, aparte de ser el infectado de los Monty Python por ser americano. Es un sufridor nato. Bueno, y le gusta, lo busca. También. Aquí el que más y el que menos sufre en la vida. Su movida. Yo creo que de nosotros, Little, el que más sufre de aguantarnos a nosotros, probablemente. Puede ser. Ya era hora que alguien lo dijera. Puede ser. Dijera la verdad. Y otra cosa, también sí quiero hablar también de John Cleese. O sea, John Cleese es otro tío que ha levantado películas, ha dependido de levantar, por ejemplo, una gran película de comedia, una gran comedia tanto a nivel de guión como a nivel de película, que es un pez llamado Wanda, por ejemplo. Escucha, estaba en casa y a que no sabes... Hagamos el amor. Bueno, si insistes tanto... No. ¿Qué? Aquí, en la alfombra. Película en absoluto, gran película con parte del equipo, no sé, no todos, pero están ahí John Cleese y está también Michael Palin. Y grandísimo guión, ¿no? Sí, ¿no? John Cleese es una peli además que él escribe, que protagoniza y que, aunque no está acreditado, codirige. O sea, él rescató para dirigirla a Charles Crichton, un director de la productora Ealing, que es lo que la Hammer fue para el cine de terror en el cine británico en los 60, pues lo fue la Ealing para el cine de comedia en los 50. Fue el director de Oro en Barras, que yo creo que es la mejor peli de esa época de comedia, con Alec Guinness, mucho antes de ser Obi-Wan Kenobi. Y tenía 80 años, cuando se llevaba sin dirigir 20 años. Sí, o sea, era un anciano. Si ves making ofs, etcétera, pues ves que la codirigieron, pero bueno, por cortesía solo la firmó Charles Crichton. La escribieron juntos. Y es una de las grandes comedias de la historia del cine. O sea, funciona. El reparto es genial. Kevin Kline. O sea, bueno, Michael Palin, por supuesto. Yo lo primero que vi de los Monty Python fue un pez llamado Wanda. O sea, yo a Michael Palin le descubrí ahí, a John Cleese le descubrí ahí. De niño, el que te flipas es Michael Palin. Ya de mayor, el que te flipa, yo creo, me flipa a mí es Kevin Kline. O sea, el personaje maravilloso por el que ganó un Oscar. Es un actor muy, muy infravalorado. Yo no sé si es que no le llaman o no quiere trabajar él, pero es buenísimo. Y Jamie Lee Curtis, que es la reina de la comedia de los 80. Sí, no, me hace un papelón además nada fácil de hacer, además. Están todos en esa expresión que tanto te gusta, así, en estado de gracia. Sí. Son fuerzas de la naturaleza en estado de gracia. No, una peli bestial, o sea, ya solamente a nivel de guión, o sea, a nivel de ritmo, cómo está escrito, cómo están hechos los gags, cómo están terminados. Claro, yo hay la diferencia que no sé si, perdona que te he interrumpido, pero yo veo la diferencia entre el cine de humor y una comedia. Sí, claro. Las pelis de los Python son cine de humor, porque tienen estructura de sketch, etcétera, aunque Brian es la que menos, pero sí. Wanda es una comedia, o sea, es una película con una trama que funcionaría también como drama, pero
Simplemente Pero en tono de comedia. está en tono de comedia, o sea, todo lo que sufren los personajes o sea, John Cleese las pasa putas. O sea, las pasa putas. La escena que casi le pillan con ella. No, que casi le pillan en el apartamento que está desnudo. Hostia, o sea, hostia. Un pez llamado Wanda sí que hay que verla en versión original, porque hay una cantidad en esa escena, sobre todo unos juegos de palabras, o sea, tan brutales. Y es una. O sea, por eso digo una de las grandes comedias, como las comedias de Billy Wilder, de Blake Edwards, o sea, de la historia del cine. Funciona como un tiro, es perfecta. Esta es su peli favorita. Ha empezado a cascar. Y luego llegó, no me acuerdo de cuántos años después, pero ya en los 90. 10, creo, ¿no? Como si unos poquitos. Exactamente el mismo equipo hizo un pez llamado Wanda 2 con otra trama que es Criaturas Feroces. Miento, lo primero que vi de los Python fue Criaturas Feroces, con mi madre en el cine, que me dijo, esta es la secuela de una película que me encanta. Y yo no había visto, y eso fue lo primero que yo vi. ¿Y esa película está bien o es una mierda? Chulísima. Peliculón absoluto, o sea, absoluta obra maestra también, casi mejor que un pez llamado Wanda. No. Es que es eso, tío, es que ya no es por el hecho de que sea mejor, pero es que ellos están más viejos y tienen mucha más idea de hacer comedia que antes. Están viejos y están pellejos, o sea, no es mejor que un pez llamado Wanda. Lo único que tiene mejor es que Kevin Kline hace de Monty Python y hace dos. ¿Dónde vas? Que no es mejor un pez llamado Wanda. Pero siempre estamos igual, no podemos hacer los programas y terminar siempre enfadados. Me voy.